Nuevamente, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, a Rumba 98.5 FM. Bueno, en el día de hoy, la tarde de hoy, está pletórica de información. Porque en el curso de la mañana hubo lo que se ha definido como una toma o un secuestro, explíquemelo usted en términos de derecho. Un allanamiento secuestrario de la oficina del señor ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, donde funciona su Consejo de Defensa. No se explicaron oficialmente las causas de esta decisión, a pesar de que se dijo que había sido autorizada por una jueza, la señora Kenya Rosario, ¿no? Romero, que es la que ha dado casi todos esos plazos para la investigación contra los acusados de corrupción del gobierno anterior. Lo que ha sorprendido a mucha gente, y estamos en presencia de un gigante del derecho que es Valentín Medrano, que podrá explicar claramente el significado de esta decisión. Pero yo quisiera leer antes que nada, porque no quiero entrar en detalles. Yo quiero dejar que los que saben del asunto se hagan cargo de eso. Yo quiero leer muy brevemente la declaración que me hizo llegar el abogado Cándido Simón sobre este caso. Dice, y lo cito textualmente: el allanamiento y secuestro fue realizado en la oficina de abogados de Jean Alain Rodríguez, que estaba utilizada por su equipo de defensa técnica, sus abogados. Se desconoce a qué fines fue el secuestro autorizado por el juez de turno, mas lo cierto, óigase bien, mas lo cierto es que esa situación le creería un serio obstáculo a la defensa, por cuanto el Ministerio Público accedería a la estrategia y sin dudas afectaría el derecho de defensa. ¿Qué opina usted, doctor? Sí, muchísimas gracias, don Miguel. Gracias al público que siempre nos distingue. Y de verdad que es un sentimiento el que tenemos de agradecimiento por prestarnos esa atención que a veces no merecemos. ¿Te refieres al público? Sí, la atención que el público nos dispensa. Ciertamente hoy se produjo un escarceo desde el punto de vista procesal en las oficinas del ex procurador Jean Alain Rodríguez en ocasión de un secuestro de un bien dispuesto por la magistrada Kenya Romero. Aquí hay muchas telas por donde cortar respecto. Perdóname, como los que nos están oyendo en su mayoría no son abogados, ¿la jueza dio eso voluntariamente o a solicitud del Ministerio Público? No, la jueza no podría darlo nunca voluntariamente. Claro, solamente ante una solicitud que haga el Ministerio Público puede, o la parte querellante. Habría que ver cuál de los dos la pidió, porque ahora en estos procesos de acción eminentemente pública, el Estado Dominicano, o sea, el gobierno de la República Dominicana se ha dispuesto, se ha constituido en abogados que piden un resarcimiento, toda una escaramuza violatoria de garantías de derecho, abusiva, arbitraria, que también dista muchísimo de la postura del superior gobierno, cuando ha dicho que se va a mantener equidistante y que tenemos un Ministerio Público independiente. Si usted tiene un Ministerio Público independiente, usted no puede tener una representación legal ahí al margen del Ministerio Público que representa a la sociedad. Y buscando una presunta indemnización, una indemnización que no tenía razón de ser procurada, porque el Ministerio Público justamente procura un resarcimiento para la sociedad. Y ese resarcimiento establecido, instituido, por ejemplo, lo que tiene que ver con leyes como la ley de lavado de activos, que implica el decomiso de los bienes producto de la acción criminosa. Pero para darle una participación económica a los compañeros que no han podido ser nombrados, pues entonces disponen de eso. ¿Qué es un secuestro? Bueno, es una inmovilización que se hace de un bien, en este caso bien inmueble. Todo el mundo sabe que los bienes son muebles o inmuebles y es específicamente por su condición, por su naturaleza. Un bien inmueble es el que se puede mover, el que va de aquí para allá, una silla, un carro, aunque el carro tiene una condición especial porque es un mueble inmovilizado.
porque requiere de una serie de requisitos, por ejemplo, para su traslación en términos de propiedad, exige una serie tiene una serie de exigencias para el traspaso de su propiedad. Y pago que no, de multa, pago de que tiene un título, matrícula. que tiene un título, igual que un vehículo, tiene un título. Entonces, un título, por ejemplo, es un bien mueble. Un título, un papel, ¿verdad? Porque podría no ser de un inmueble. Ahora el inmueble es el que no se puede mover. Una casa, un terreno, esos son bienes inmuebles. Hay bienes muebles inmovilizados. Ahora bien, ese secuestro presuntamente se da, y la única razón de darlo, la única razón en la normativa es para asegurar el pago subsecuentemente ante una eventual condena de las indemnizaciones que se ordenen en la misma. Ahora, en eso quería hacerte una pregunta para que aclare, porque yo creo que mi preocupación la comparte mucha gente, especialmente la que nos están escuchando en este momento. Se pretende con todo esto, en este proceso, resarcir al Estado Dominicano, ¿verdad?, del agravio que constituyó supuestamente el despilfarro y la corrupción en la construcción de la nueva Victoria, entre otras cosas. Pero sucede que la actual Procuraduría General de la República aprobó adendas que aumentaron el presupuesto de construcción de esa. ¿Cómo se justifica entonces? ¿Dónde van a resarcirse? Porque esas adendas demuestran que ahí no hubo sobrevaluación. Sí, eso es así. ¿Estoy equivocado o no? No, usted no está equivocado, pero el problema ahora no se trata de adendas o no adendas, ahora mismo no se trata ni siquiera de sobrevaluación, porque una auditoría preliminar determinó que no hubo sobrevaluación en la Victoria. Pero ese no es el problema aquí no es ni siquiera si hubo o no hubo una acción criminosa, el problema es Jean Alain Rodríguez, como objetivo del gobierno, como objetivo del Ministerio Público. Esa es la realidad. O sea, la gente puede venir con los cuentos que quiera, pasarle una mota, así se llamaba lo que le pasaban a uno por aquí, para qué sé yo, maquillarlo. Pero la realidad es esa. O sea, es una persecución personal contra ese ciudadano. Porque de lo contrario, la misma actitud y el mismo trato que se le ha dado a Jean Alain Rodríguez se le hubiese dado, por ejemplo, al ministro, que no merece estar sometido a nada porque él no ha hecho nada malo. Pero así mismo, en las mismas condiciones de presunto inocente, se encuentra el ex procurador y el ministro está ministrando y el ex procurador está preso. Entonces, él es el objetivo de ese proceso. Pero yo creo algo más. Yo creo que él es un trampolín para llegar más arriba. No. Sí, yo no. A pesar de que hay un elemento de vendetta en esto, de venganza personal. No, por esa vía no hay forma de llegar más lejos. Ellos están llegando hasta donde pueden llegar. Porque recuérdese que eso no es un ministerio que maneja presupuesto de esa forma y su presupuesto prácticamente es nominal. Salvo las construcciones que se hicieron, que tiene un propósito social, tiene un propósito que tiene que ver con el adesentamiento de las condiciones carcelarias en la República Dominicana, que tiene que ver con la humanización de un sistema carcelario. Entonces, él es el objetivo de doña Miriam, él es el objetivo de los demás implicados, él es el objetivo del presidente de la República, del gobierno, él es el objetivo. Pero el que quiera creer que eso no es así, oiga, que se siga haciendo tonto. Sí, porque todo el mundo tiene el legítimo derecho a hacerse el tonto. Y ese es el objetivo de comunicadores. Comunicadores que exigieron para apoyar a la candidatura de gobierno que resultó gananciosa en el año 2020, exigieron como condición que Jean Alain fuera reducido a la más abyecta de las condiciones humanas. Esa es la realidad. Y se podría mencionar con nombres y apellidos. Y usted nada más tiene que buscar, hacer un análisis de cuál fue el periplo inicial del candidato ganador. Sus primeras visitas, sus primeros acuerdos, sus primeras acciones. Y se va a dar cuenta. Esa es la realidad. Y eso es nocivo. Eso es lamentable que esté pasando en una nación que se presume democrática y de derecho. Pero está pasando. Jean Alain está siendo perseguido y le están pasando el rodillo. Y le están pasando el rodillo con una orden, bajo una égida. ¿Tú crees realmente que el presidente de la República está detrás de todo? Pero claro que sí, si no lo estuviera. Don Miguel, mire,
el asunto ese de que el Ministerio Público Independiente, ¿quiénes son los que pagan la publicidad? Gobierno de la República Dominicana, ¿no? Así que dice. Así es. Entonces ya, si usted parte de ahí, porque ¿qué se busca con esa publicidad? No es vender la estela de que tenemos una situación desde el punto de vista procesal, de que el que participa como ente protagónico está equidistante del poder político. ¿Y quién paga? Ya ahí se demuestra que realmente hay un conciliábulo, realmente lo hay. Porque el Ministerio Público no está pagando de sus arcas, de su presupuesto no está pagando esa campaña. Y entonces cometen el error de anunciarse Gobierno de la República Dominicana. Con la figura del presidente. Claro. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que está cometiendo el presidente de la República, porque en una gran medida, casi en un 100%, toda la publicidad oficial va dirigida a exaltar la personalidad del jefe del Estado. Y miren, yo no estoy asumiendo con esta oposición política, porque eso no es abrazar una condición o una posición política. Lo que yo sí trato es de deplorar y rechazar en cualquier ciudadano, porque a mí me han visto, por ejemplo, defender esta posición, no respecto al ciudadano Jean Alain Rodríguez. Yo lo dije de Marley Martínez, cuando le endiablaron, y le dije, no, es que la ley no permite eso. No, pero yo creo que la gente tiene que comprender que toda esta defensa no se hace a favor de un solo individuo, sino de el respeto a la ley y al debido proceso, porque lo que está ocurriendo hoy con el ex procurador puede ocurrir mañana con cualquiera de nosotros. Y vayamos a eso del debido proceso. Tomémonos una tacita de debido proceso de ley, a ver si esto, si esto procede. Miren, hay una ley que prohija un estadio procesal en las comunidades donde hay más de un juzgado de la instrucción. Esa ley del año 2000, 50-2000, establece cuáles son las facultades del juez coordinador que lo crea. Crea un juez coordinador, ¿para qué? Para que ese juez coordinador emita las órdenes en torno a la investigación embrionaria previo al dictado de medida de coerción, para que ese juez también sortee los juzgados de la instrucción a partir de los procedimientos que van entrando como medidas de coerción a través de la Oficina Judicial de Atención Permanente. ¿Y ese procedimiento no se ha observado? Tranquilo, que llegaremos. Lo que pasa es, fíjese qué ocurre. Usted recuerda, en cualquier proceso, cual que sea, de aquí del Distrito Nacional, de Santiago, de los lugares donde hay más de un juzgado de instrucción, que ya creo que todos tienen más de uno. Pero en principio, en el año 2000, no era esa la situación en la que se encontraba la República Dominicana. Entonces, esos juzgados de la instrucción tenían un coordinador que eran juzgados de instrucción, no de la instrucción. Porque el juzgado de la instrucción, que parecería que ese simple vocablo no aportaría mucha diferenciación, pero sí diferencia, nace con la ley 7602 en el año 2002. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las facultades de ese juez de la instrucción de atención permanente? Bueno, dar órdenes, dictar órdenes preparatorias antes de que se conozca medida de coerción. ¿Por qué digo antes? Porque cuando se conoce medida de coerción, usted puede buscar cualquier medida de coerción. Usted verá que dice, se le impone, vamos a poner el caso de Jean Alain, se le impone al ciudadano Jean Alain Rodríguez 1 año de prisión preventiva. Creo que fue eso, 18 meses, creo que fue eso. 18 meses de prisión preventiva, ¿verdad? Se le ordena eso y hacer cumplido. Que es la máxima, ¿no? Cuando el proceso se ha declarado complejo. Lo máximo son 12 meses en los procesos ordinarios. Se ordena que el cumplimiento de esa medida sea efectivo en el CCR 20, por ejemplo, que es Najayo Hombres. CCR 20, perfecto. Pero después le dice, se dispone, porque se hace un sorteo ahí mismo, que el tribunal control de ese proceso sea el 4º juzgado de la instrucción. Ya, 4º juzgado de la instrucción. Quiere decir esto. Por ejemplo, ¿no? No, es el caso. Okay. Es el caso. Quiere decir esto, que todo lo que usted tenga que hacer en el proceso, todas las solicitudes, todo lo que usted tenga que solicitar, deba ir al 4º juzgado de la instrucción. Usted solicita una ampliación del plazo, al 4º juzgado de la instrucción. Y eso no se ha cumplido. Pero ¿quién ordenó
el secuestro, ahora con fecha de junio, ¿quién lo ordenó? ¿Desde cuándo nosotros tenemos apoderado al cuarto juzgado de instrucción? Ahora, ¿quién ordenó? Oiga la pregunta, ¿quién ordenó que se hiciera el secuestro? Usted lo dijo al principio en el introducto de su participación, la magistrada Kenya Romero. La pregunta que yo me hago... ¿Ella no tenía autoridad para eso? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Yo quiero que me demuestren lo contrario, pero yo entiendo que no, porque hay un juez control. Oiga cómo se llama, oiga. Juez control. ¿Qué quiere decir? Que el juez controla todo lo que en ese procedimiento haya de surtir efecto. Todo lo que se solicite. Entonces, el juez control es la magistrada que se llama Altagracia Ramírez o algo por el estilo, no conozco bien su nombre, es la jueza control. Entonces, si tú le vas a solicitar algo como un secuestro, tú tienes que solicitárselo a esa jueza. Y es más, en la condición en la que nos encontramos, tú tienes que abrirte a la audiencia y escuchar a la contraparte. Una pregunta, ella, esa jueza que tiene la potestad del control, ¿no podría objetar y declarar ilegal ese secuestro? Bueno, se supone que ella debió declarar la legalidad del mismo, no la ilegalidad, la procedencia del mismo. Ella debió... Si ella no fue consultada, entonces... pero yo lo que estoy cuestionando es la falta de consulta, don Miguel. Por eso mismo, yo te pregunto por eso. Porque es que se supone que, por ejemplo, mire, un juez se desapodera con una decisión. Por ejemplo... en una sentencia, no es el caso de las medidas de coerción. Las medidas de coerción permiten que un juez revise. En el Distrito Nacional, solamente el juez control puede revisar las veces que sea necesario. Pero el juez control, porque está controlando eso. El juez que impuso la medida de coerción no puede actuar más en ese proceso, bajo ninguna condición, porque el artículo 78 del Código Procesal Penal así lo manifiesta. Usted no puede tener dos jueces apoderados a la vez. Un juez que controla y un juez que ordena medidas. El asunto no es tan digerible para el que no es conocedor del derecho procesal penal. Pero es que usted no puede, bajo ninguna circunstancia, tener una dualidad de apoderamiento, una dualidad de jueces. Bueno, me está llamando. Vamos a ver lo que dice el doctor Grimaldi. Escúcheme. Grimaldi, estás en el aire, dime, ¿qué tú dices? Aló. Saludos, ¿cómo te sientes? Todo bien, hermano. Estamos en el aire, estás en Rumba. ¿En qué aire están? ¿En cuál de todos? Estamos en Rumba FM. Pensé que te ibas a referir al tema. 98.5 FM. Pensé que te ibas a referir al tema. Que quiero hacer, sí, claro, es una pregunta. Mira, yo quisiera saber si en alguna de esas solicitudes de revisión, de certificación, de diligencia, de lo que sea, en alguna de esas instancias del Consejo de Defensa, se alegó que ese era el domicilio, en uno de esos escritos. Tú sabes que cuando uno como abogado hace una solicitud de lo que sea, siempre dice, fulano de tal, con mi domicilio en tal lugar. ¿Tú tienes conocimiento de si en este caso de Jean Alain se eligió ese domicilio como procesal? Yo desconozco eso, pero yo sé más o menos hacia dónde tú vas, porque se supone que la oficina de un abogado está protegida por un fuero. Cuando en torno a un proceso en el que actúa como tal, claro, eso yo entiendo hacia dónde tú te diriges, pero yo desconozco realmente si eso ha ocurrido porque nosotros no somos parte del proceso. Le preguntaría a los abogados si ellos en algún momento dieron ese domicilio, porque entonces eso sería una aberración aún peor. Pero lo que yo estoy manifestando, Grimaldi, hablamos con Grimaldi Ruiz, es un abogado experto en derecho procesal penal. Él habla desde Santiago. Él es un santiaguero de los buenos, de los mejores. Pero entonces no es Aguilucho. Sí, Aguilucho. ¿Aguilucho de qué? ¿Cómo fue? No, Estrellita, yo soy Estrellita. Ah, no. Ah, de la gente de Domínguez Brito. Entonces, Grimaldi, yo quería, lo que yo estaba estableciendo es que no puede haber dos jueces apoderados a la vez del control de un proceso. Y que el juez coordinador inmediatamente, y en este caso un juez coordinador que ya participó en el proceso con antelación, no puede seguir participando en el proceso como si fuera una sombra. Así es.
Pues tú... Mira, Ajá. eso, yo comparto tu criterio porque eso mismo nos pasó a nosotros aquí en el caso Falcón, en donde un juez había rechazado una incautación de un bien inmueble. El Ministerio Público ocultó esa decisión que le beneficia a uno de los imputados y su juez favorito, que en ese entonces estaba de vacaciones, ellos esperaron a que su juez favorito regresara de vacaciones y volvieron y reintrodujeron la solicitud que ya había sido conocida y rechazada por un juez, pero su juez favorito ahora se la acogió. Wow. Entendemos que es una estrategia. Eso es grave, eso que usted está diciendo. Ahí debía estar preso todo el mundo, incluyendo el juez favorito. Claro, hay querellas disciplinarias y demandan no, responsabilidad. pero no es querella disciplinaria porque estamos hablando de prevaricación clara ahí. Eso no es querella disciplinaria. Totalmente. Entonces, ese es un comportamiento sistemático que recientemente el Ministerio Público ha adoptado a sabiendas de que está instrumentando una serie de casos recientemente respecto de los cuales lo único que tiene es emoción y tiene la sensación de que existe sospecha de la ocurrencia de un delito, pero no tiene pruebas. Entonces, la forma como están trabajando ahora este Ministerio Público independiente, sobre todo, es que extorsiona y chantajea procesalmente para lograr someter a alguien a un proceso en donde le somete al papá, a la mamá, el primo, el tío, los abuelos, los vecinos, los hijos, y presionar a uno de esos para que hable en contra de la persona a la cual ellos tienen un interés marcado o fijado. De hecho, es una toma de rehén. De hecho, Grimaldi, el secuestro de hoy, la gente habla de la oficina, pero el secuestro fue también a la casa de la madre del magistrado. ¿También? Y a otros, claro, y a otros vienen, incluyendo creo que su casa familiar. O sea que estamos llegando denunciando ese tipo de comportamiento. No solamente que es ilegal, arbitrario, abusivo, sino que en el caso de los abogados es un atentado a la abogacía nacional. Ahora mismo, el mensaje que está mandando la Procuraduría es a la abogacía nacional: cuídense, abogados, que si ustedes representan a un imputado, que no hablen en su trabajo, nosotros le vamos a allanar y le vamos a hacer un proceso y se lo vamos a fabricar un proceso. Aquí estamos hablando de coartar el derecho, no solamente el derecho de defensa, la libre expresión del pensamiento. Aquí estamos hablando de que si tú defiendes a alguien que es de nuestro interés, tú podrías correr la misma suerte. Pero están haciendo esa medida que el doctor Grimaldi citó. ¿Eso equivale a una toma de rehén? Es peor, don Miguel. Es peor. Es secuestro procesal que hay ahora mismo. Bueno, pero ahora mismo hay un miedo a nivel nacional. Los abogados prácticamente tienen el temor de hablar o decir algo en contra de la Procuraduría porque ya ellos saben que le pueden hacer un allanamiento de la manera ilegal como se ha estado evidenciando en estos momentos, no solamente en este caso sino en los otros casos. Y ese yo tengo denuncia de imputados que no lo dejan ni siquiera dormir, no lo dejan ni siquiera tener contacto con sus familiares porque son mecanismos que aparentan ser simples, cuestiones simples como tú, por ejemplo, hacer una llamada, que te la bloquean. Entonces, tú bloqueado totalmente cedes a cualquier presión que te hagan. Entonces, secuestro, estamos hablando de un secuestro con un fin procesal. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta a ambos como Lego, y porque yo creo que en este momento que nos están escuchando por la radio deben tener la misma inquietud que me asalta ahora. Es decir, mañana esa actuación del Ministerio Público puede ser objeto de sanción. Totalmente sancionable, pero hay un problema. Hay tres vías. Está la vía disciplinaria, la cual yo, particularmente Grimaldi Ruiz, no tengo ninguna fe ni ninguna esperanza de ningún tipo de consecuencias, porque tengo la información de que ahora mismo el tema disciplinario a lo interno del Ministerio Público
es manipulado, está siendo controlado y manipulado. No lo digo yo, lo dice un comunicado de más de 90 fiscales en donde denuncian que hay una persecución selectiva de los fiscales que no se alinean a unos lineamientos de ciertos grupos que hay en lo interno del Ministerio Público. Eso no lo digo yo, lo dicen ellos. Esa es la primera vía, en la cual yo no tengo fe. La segunda vía es la penal, en la cual dependerá de los abogados. Hay abogados que ante el temor de que le puedan crear un caso, simple y llanamente no se van a ir por la vía penal. Y la tercera vía, que es la que yo he estado mencionando y que recientemente salió una sentencia del Tribunal Superior Administrativo condenando a un fiscal a 2 millones de pesos por abuso de poder, que es la Aquí estamos. Llegó la música, Rudy. en el sentido de la demanda en responsabilidad patrimonial. Esas 3 vías son las que hay ahora mismo para solucionar este comportamiento. Buenas tardes, que República ha estado Dominicana. el Ministerio Público, que llama la atención. O sea, esto no es personal, señores. Si usted está haciendo una investigación, haga su trabajo. Grimaldi, Para eso fue contratado. Grimaldi, Pero no con los atropellos que está haciendo. Gracias por llamar, Grimaldi. Te voy a despedir con este colofón de anuncio. Ministerio Público Independiente, Gobierno de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en la 98.5 FM, rumbo de la tarde.